Muy bien, buenos días con todos y bienvenidos a otra clase personalizada del profe Brian en esta parte de lengua y literatura que les voy a dar una de las clases prácticas más interesantes de todas. Hoy vamos a ver acerca de la entrevista. Bueno, todos han visto una entrevista por televisión, todos han sido, digamos, invitados a ser entrevistados por algún medio de comunicación o por estudiantes también. Pero la pregunta es, ¿qué es una entrevista? ¿A dónde nos lleva una entrevista? Como sabes, la entrevista es el intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. ¿Saben? Cuando las personas desarrollan una entrevista, incluso genera un diálogo de una cuestión determinada. Los temas de por sí son la base que ayudan a conectar a entrevistador y entrevistado, como ya lo vemos después, en el desarrollo del tema que se plantea dentro de un espacio de opinión y de podemos decir, de un proceso de conversación, ¿ya? De un conversatorio. En una entrevista tenemos a varias influencias o elementos que van detallados al desarrollo de la misma. Primero tenemos al entrevistador. El entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez da inicio y cierre a la entrevista. Quiere decir que él es el que toma el control del tema que desarrolla y ayuda a guiar al entrevistado a las preguntas para que podamos recibir la información o el contenido que el entrevistado nos puede dar, valga la redundancia. Y el entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Más que un interrogatorio, el entrevistador ayuda y dirige al entrevistado para que exponga de manera voluntaria sus pensamientos o sus puntos de vista acerca del tema. Hablar puede significar muchas cosas, pero si tú te pones a pensar, otro de los elementos que el entrevistador y el entrevistado tienen de la par y son semejantes es el contenido o la información que posee. Por eso las entrevistas juegan un papel muy especial cuando tratan de elegir a las personas que quieran compartir sus ideas en un cierto momento determinado y ante un tema que sea destacable. Así que con la entrevista podemos ver que no es solo un proceso de hablar, opinar e idear cosas, sino que también es una forma de llegar a la opinión pública. Claro que actualmente hay varios roces, pero en cierta forma todos podemos trabajar a partir de ella. Vamos a ver sus diferentes tipos. Las entrevistas periodísticas. Existen varias. Primero tenemos la entrevista de opinión, que se caracteriza por buscar, valga nuevamente la, nuevamente repetirlo, las opiniones de ciertas personas. Por lo general, eso casi no se realizan preguntas. Simplemente ponen un tema y empiezan a comentar acerca de lo que nos dicen. Así que vamos a comenzar viendo que en este tipo de entrevistas de opinión, aquí no hay necesidad de tener un conocimiento de la mano del tema que se explica. Al contrario, un entrevistador tiene también el derecho y la obligación de poder llevar a que el entrevistado pueda dar una opinión de forma gradual y pueda servir para responder todas las inquietudes o ideas que tengan de la mano. Por eso este tipo de entrevistas me fascina mucho cuando se trata de llegar a una historia o a un centro a partir de los temas que se tratan alrededor del lugar. En la entrevista informativa, en cambio, el entrevistador consigue información que desconoce. El entrevistador no tiene conocimientos previos del tema, sino que los adquiere a medida que avanza la entrevista. La diferencia con la entrevista anterior, que es la de opinión, es el entrevistado el centro de la conversación. Pero aquí en la entrevista informativa, el entrevistador se vuelve el centro o el importante en el sentido de que va a recabar la información necesaria para poder contribuir al proceso que lleva a cabo en su formación y desarrollo. Si te pones a pensar, una entrevista informativa simplemente permite que el entrevistador amplíe los horizontes del conocimiento que posee y pueda llegar a más gente.
Por eso este tipo de entrevistas es uno de los más versátiles que ha existido, porque el entrevistador gana en un 45% la información que recibe de los entrevistados. Y por último, tenemos la entrevista interpretativa. Aquí el entrevistador, con el conocimiento que posee acerca del tema y la discusión, realiza preguntas y ayuda a que el entrevistado también, con lo que posea, tenga una asimilación del tema. Así que si te pones a pensar en estas tres entrevistas, la entrevista de opinión se basa simplemente en comentarios, puntos de vista y desarrollos normales. En la entrevista interpretativa que estamos viendo, es aquí donde el entrevistador y el entrevistado ya generan la interacción e interactúan a partir de una discusión y generan conocimiento entre ellos. Y la la entrevista informativa es donde el entrevistador, pese a que tenga un conocimiento, va a adaptar o va a tomar ciertos tipos de conocimientos que nacen de lo previo o de lo que uno investiga. Datos curiosos de este tipo de entrevistas que pueden servir. ¿Sabías que en Ecuador, uno de nuestros precursores más grandes de la época de 1900, podemos decir 89, en la época donde la radiodifusión y las emisoras también crearon gran desarrollo, los programas de televisión ya dieron paso? Tenemos ahí un ejemplo de Gabriela Báez, Alfonso Espinosa Los Monteros. También tenemos a grandes personalidades. De hecho, aquí en Ecuador poseemos a grandes entrevistadores, comunicadores sociales como Alfredo Pino Argote Quirós, por ejemplo, y también eh, Estefanía Spin. Entonces, aquí tenemos varios nombres. En México, Adela Micha; en Estados Unidos, Jeremiah Hepsworth; en Gran Bretaña me gusta también la manera en cómo interactúa Hayfried Van Holt, que en sus entrevistas semanales con la antigua cadena Hex Stroke. Y, y en Japón me gusta mucho la versatilidad de Ryoko Yokohama, que habla muy bien sobre los cambios que Japón ha adaptado al mundo actual. Entonces, si te das cuenta, la comunicación social ha permitido a esto que las entrevistas sean un poco más coherentes, versátiles y mejor adaptadas. De hecho, en el ejemplo que te vamos a mostrar el día de hoy, te voy a mostrar un ejemplo de entrevista. Ya sabrás de qué viene, pero es una sorpresa. Así que no te despegues, que la entrevista está re buena. Ne, Yuki wa kinite kureta? Sate, この容疑は続きます。